por la cual no se admite una prueba confesional entre partes que no son contrarias en el sentido procesal, como ocurre aquí el demandado y el tercero que ocupan la misma posición procesal, pero en función de la amplitud de la prueba y esta norma que acabo de citar, 378, voy a reconducir la prueba, es decir, la voy a nominar nuevamente a mi modo de ver como una prueba probable, pero la vamos a admitir no como prueba testimonial porque no queríamos hacer incurrir al tercero eventualmente en un falso testimonio como su calidad de testigo, pero cuando, como dije también hace un rato, cuando hay pruebas, intereses contrapuestos entre demandados, codemandados, contrapuestos, y no cuando ambos tienen un interés común para, digamos, tratar de, en conjunto, descalificar la pretensión que reclama el actor. Acá, inversamente a esa situación, resulta que el demandado y el tercero se endilgan mutuamente responsabilidades. Por esa razón voy a reconducir la prueba como confesional. Bueno, como ocurrió con el caso de la señorita Jones, usted se encuentra bajo juramento o promesa de decir verdad. Entonces, vamos a abrir, digo, del demandado. Perfecto, el tercero. Bien. Para que jure como es cierto que usted cruzó la intersección de las calles Paraná y Tucumán de Capital Federal con semáforo en luz roja. No, no es cierto. No es cierto. Bien. Para que jure como es cierto que impactó con su vehículo Dodge, el vehículo de la demandada, marca Ford. No es cierto. Bien. ¿Va a hacer alguna pregunta, doctor? Sí, voy a ampliar el pliego, si usted me permite, en los términos del artículo 415. Bien. Este artículo 415 a que se refiere el doctor Del Blanco, que se puede realizar en cualquier estado del proceso y donde las partes pueden formularse más allá de este tecnicismo que es la prueba confesional, tiene una dinámica propia que por supuesto se aproxima mucho más a lo que es un testimonio común que a todo este tecnicismo de la prueba confesional en relación a cómo deben formularse en sentido afirmativo. Acá entramos en una cuestión de preguntas que es mucho más dinámica, que es resorte del juez también admitirlas o no, y que es conocida como preguntas recíprocas por el artículo 415 del Código Procesal. Así que el juez tiene facultades de admitirlas o desestimarlas cuando considere que son superfluas o improcedentes. Doctor Del Blanco, ¿puede usted formular su pregunta por el 415? Sí. Para que jure como cierto y diga a qué velocidad circulaba al momento del impacto. Sí, puede usted responder, no lo sé. No recuerdo a qué velocidad iba en ese momento. Bueno. Aunque estas preguntas son formuladas, como digo yo, recién tiene una dinámica particular, no por eso escapa a la hipótesis en forma subsidiaria o analógica, y como estamos en la misma audiencia que es de posiciones y el declarante, existe una continuidad entre la solución de posiciones y estas preguntas recíprocas, se le hace extensiva, por supuesto, la aplicación de ciertos aspectos normativos que regulan la prueba confesional, porque no nos olvidemos que se trata, por supuesto, como dijimos hoy, de hechos personales o de conocimiento personal. Entonces acá se le pregunta, ¿no es cierto?, que más o menos a qué velocidad circulaba. Es muy razonable esta pregunta, ¿por qué? Y es muy típica además en este tipo de procesos. Imagínense lo que sería inimaginable hacer
50 preguntas para que jure como cierto que venía a 40 kilómetros, a 41 kilómetros, para ver en cuál de ellas dice es cierto o no es cierto. Entonces, el punto es aclarar un hecho personal utilizando este mecanismo. Pero yo debo señalarle acá, señor Rossi, y advertirle en realidad que tratándose de hechos personales, si usted no recuerda el hecho, o se mantiene en no recordar el hecho, se asentará tal cual usted lo responde, pero esto puede implicar que usted entre en lo que se llama confesión ficta, es decir, una confesión tácita, es decir, un reconocimiento implícito de la pregunta al momento de dictar sentencia, si existen otros medios de prueba que puedan abonar o reforzar lo que se está preguntando. Y acá, bueno, a ver si usted nos hace un poco más de memoria y nos puede decir más o menos a qué velocidad circulaba, y si no, asentamos su respuesta. 40 kilómetros por hora. Bien, así. ¿Otra pregunta? Suficiente. Suficiente. Bien, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con el pliego ahora, que el tercero ha puesto a la parte demandada. Bueno, para que quede como cierto que usted cruzó con luz de semáforo en rojo. Que no es cierto. Que jure como cierto que usted al momento del accidente circulaba en forma distraída. Que no es cierto. A ver, pero ahora que advierto, doctor Merodio, este pliego tiene la firma de su cliente, pero no su firma, o la firma del abogado. Si me permite, señoría, lo suscribiría en este año. A ver, puede completar. Aun cuando yo he comenzado con la declaración de la señorita Jones, en verdad el sobre cerrado conteniendo las posiciones se encontraba firmado por el doctor Merodio, que es el abogado del tercero. Sin embargo, no así el pliego de posiciones, es decir, el documento en función del cual debe prestar su declaración. Y en esto cabe recordar que el artículo 56, segundo párrafo del Código Procesal, que se refiere al patrocinio obligatorio, establece que debe existir o debe contar con firma de letrado, y por tanto no se admitirán la presentación de pliegos de posiciones ni de interrogatorios que no lleven firma de letrado. Por eso es que correspondía en este acto subsanar esa omisión, y así ha ocurrido. Bueno, vamos continuando con la declaración entonces. Para que juegue como cierto que usted es la única embistente del vehículo del actor. No pongo, doctor, en los términos del artículo 414, en esa posición. Bueno, así se asienta en el acta. Es un derecho, por supuesto, que si bien no tienen los testigos que deben declarar la verdad, salvo algunas puntuales limitaciones por razones de decoro, etc., no ocurre lo mismo con las partes en el proceso. La parte, si bien declara bajo juramento o promesa de decir verdad, tiene un área reservada establecida por el artículo 414 que acaba de citar el doctor Del Blanco, conforme el cual puede negarse a responder el declarante, puede negarse a prestar declaración. Y esto implica no que la pregunta no vale o que no tiene efecto, implica que tal negativa o abstención, mejor dicho, no negativa, sino abstención de contestar, en verdad, va a ser valorada al momento de dictar sentencia. Es decir, si al momento de dictar sentencia el juez advierte que la oposición en verdad